Capítulo 1. El cumpleaños de Catalina. El sol se levantaba perezosamente sobre los techos de la pequeña ciudad de Valle de las Rosas, con sus rayos dorados acariciando las fachadas de las casas y despertando a sus habitantes a un nuevo día. Pero en la majestuosa mansión Ramírez, ubicada en lo alto de una colina que dominaba el paisaje, la luz del amanecer traía consigo una promesa especial. Era el cumpleaños número 75 de Catalina Ramírez, la matriarca de la familia. Catalina despertó con una sonrisa en los labios, sus ojos brillaban con anticipación. A pesar de su edad, se movía con gracia y vitalidad. Su cabello plateado, cuidadosamente peinado, enmarcaba un rostro que, aunque marcado por el paso del tiempo, irradiaba una calidez y bondad indudables. Con cuidado, eligió su mejor vestido, un elegante conjunto azul pastel que resaltaba el color de sus ojos. Se aplicó un toque de maquillaje, algo que rara vez hacía, pero hoy era un día especial. Mientras se miraba en el espejo, no pudo evitar recordar los muchos cumpleaños que había celebrado en esa misma casa, rodeada del amor de su familia. Hoy será un día maravilloso, se dijo a sí misma mientras ajustaba el collar de perlas que había sido un regalo de su difunto esposo. Estaba convencida de que Miguel, su único hijo, tenía algo especial planeado. Miguel, con 45 años, se había convertido en uno de los empresarios más exitosos de la región. Su empresa, Ramírez Construcciones, era un gigante en el sector de la construcción, con proyectos extendiéndose por todo el país. Catalina no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia cada vez que pensaba en su hijo. Orgullo por sus logros y nostalgia por los días en que era solo un niño corriendo por los pasillos de la mansión, llenándola de risas y travesuras. Catalina bajó las escaleras con paso ligero hacia el comedor principal. La mansión era un laberinto de lujo, con techos altos, candelabros de cristal y muebles de época. Cada rincón contaba una historia, cada objeto era un recuerdo de los años que Catalina había pasado allí, primero como una joven esposa y madre, y ahora como abuela, viviendo bajo el mismo techo que su hijo. Al llegar al comedor, Catalina se detuvo de golpe. La gran mesa de roble, que normalmente estaría cubierta con un mantel de lino blanco y la mejor vajilla en ocasiones especiales, estaba vacía y fría. No había flores, ni tarjetas, ni el más mínimo indicio de que alguien recordara que hoy era un día especial. Quizás están preparando una sorpresa, pensó Catalina, intentando mantener la esperanza viva. Se dirigió a la cocina, esperando encontrar al personal ocupado con los preparativos de la comida de cumpleaños. Pero la cocina estaba silenciosa y vacía, con solo el zumbido del refrigerador rompiendo el silencio. El corazón de Catalina se hundió un poco más, pero se negó a perder la esperanza. Quizás Miguel quiere llevarme a almorzar, se dijo mientras se dirigía al despacho de su hijo. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, y Catalina pudo oír voces antes de entrar. Eran Miguel y su esposa, Sandra. Catalina se detuvo, con la mano a pocos centímetros de la puerta, cuando escuchó su nombre. No puedo creer que tu madre espere que cancelemos todo por su cumpleaños, la voz de Sandra era fría y cortante. Tenemos una comida con los inversionistas, Miguel, es crucial para el nuevo proyecto. Lo sé, respondió Miguel con voz cansada y distante, pero es su cumpleaños número 75. Tal vez podríamos. ¿Podríamos qué? Interrumpió Sandra, ¿arriesgar millones por un pastel y unas velas? Tu madre no es una niña, Miguel. Debería entender que el mundo no gira en torno a ella. Catalina sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Las palabras de Sandra eran como dagas frías y afiladas, pero lo que más dolió fue el silencio de Miguel, su falta de defensa. Catalina respiró hondo y golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Buenos días, dijo con una sonrisa forzada. Me preguntaba si tenían planes para hoy. Miguel evitó su mirada, ocupándose de unos papeles en su escritorio. Fue Sandra quien respondió, su voz ahora dulce como la miel, pero con un filo oculto que Catalina conocía muy bien. Oh, Catalina, querida, buenos días, dijo Sandra, acercándose para darle un beso en la mejilla que nunca llegó del todo. Me temo que tenemos un día muy ocupado hoy, una comida importante con los inversionistas que no podemos posponer.
Catalina asintió lentamente, sintiendo como su corazón se hundía un poco más con cada palabra. Lo entiendo, dijo suavemente. Solo pensé, bueno, ya que es mi cumpleaños. Capítulo 2. La traición dolorosa. Fue entonces cuando Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos encontrando los de su madre por primera vez esa mañana. Por un momento, Catalina pensó ver un destello de culpa, tal vez incluso de tristeza, en los ojos de su hijo, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una máscara de indiferencia fría. Mamá, comenzó Miguel, con voz controlada y distante, sabes lo importante que es esta comida. No podemos cancelarla. Estoy seguro de que entiendes. Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Por supuesto, dijo en un susurro. No quiero interferir con tus negocios, hijo. Sandra, sintiendo la tensión en el aire, intervino con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás podamos hacer algo pequeño esta noche, ¿verdad, Miguel? Un pastel después de la cena, tal vez. Pero antes de que Miguel pudiera responder, el teléfono en su escritorio sonó. Contestó rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de concentración. Estaré allí en 20 minutos, dijo antes de colgar. Se levantó bruscamente, agarrando su maletín. Lo siento, mamá. Tengo que irme. Surgió algo urgente en la oficina. Catalina se quedó inmóvil, viendo cómo su hijo se preparaba para irse. Cada movimiento, cada gesto de Miguel, parecía gritar cuán insignificante era ella en su vida ahora. Fue en ese momento cuando algo dentro de Catalina se rompió. Años de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de aceptar migajas de atención, explotaron en un instante de dolorosa claridad. No te molestes, Miguel, dijo Catalina, con la voz temblorosa. No necesito tu lástima ni tu pastel de último momento. Miguel se detuvo, sorprendido por el tono de su madre. Sandra, por su parte, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Miguel, comenzó Catalina, pero se detuvo. ¿Qué más podía decir? Su hijo, la luz de su vida, el niño por el que lo había dado todo, acababa de revelar sus verdaderos sentimientos. Sin decir una palabra más, Catalina se dio la vuelta y salió del despacho. Caminó por los pasillos de la mansión, esos pasillos que habían sido testigos de tantos momentos felices y que ahora parecían burlarse de ella con cada paso que daba. Subió a su habitación, tomó una pequeña maleta y comenzó a empacar mecánicamente, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Capítulo 3. El camino a la decisión. Mientras tanto, en el despacho, Miguel parecía haber despertado de una pesadilla. ¿Qué he hecho?, murmuró, mirando sus manos como si no las reconociera. Sandra, sin embargo, no mostraba el menor remordimiento. Lo que era necesario, dijo, ajustándose el collar de perlas que llevaba. Ya era hora de poner a esa vieja en su lugar. Miguel la miró horrorizado por la frialdad de sus palabras. Por un momento, vio a su esposa tal como realmente era, una mujer hermosa pero vacía, cuyo corazón parecía estar hecho de hielo. Pero antes de que pudiera decir algo, Sandra lo interrumpió. Vamos, Miguel, llegaremos tarde a la comida. No podemos hacer esperar a los inversionistas. Y así, como si estuviera en trance, Miguel se dejó guiar fuera de la mansión por Sandra. El rugido del motor de su auto de lujo rompió el silencio de la mañana, llevándose consigo al hijo que había elegido el éxito por encima del amor de su madre. Catalina escuchó el sonido del auto alejándose desde su habitación. Con cada objeto que colocaba en su maleta, sentía que una parte de su vida, de sus recuerdos, se desvanecía. Fotos de Miguel de niño, cartas de amor de su difunto esposo, pequeños tesoros acumulados a lo largo de los años, todo ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra Catalina. Cuando terminó de empacar, se sentó al borde de la cama, abrumada por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. A sus 75 años, estaba a punto de abandonar la única vida que había conocido. El miedo amenazaba con paralizarla, pero algo más fuerte la impulsaba a seguir adelante, su dignidad.
No puedo quedarme donde no soy querida, se dijo a sí misma, secando las últimas lágrimas. Con un suspiro profundo, se levantó, tomó su maleta y salió de la habitación sin mirar atrás. Catalina caminó lentamente hacia la puerta principal. La mansión, que alguna vez fue un hogar lleno de vida y amor, ahora parecía un lugar frío y vacío. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. Antes de salir, se detuvo frente al gran espejo en el vestíbulo. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía más vieja y cansada de lo que recordaba, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. «Feliz cumpleaños, Catalina», se dijo a sí misma con una triste sonrisa. Con un último suspiro, abrió la puerta y salió al mundo exterior. El sol de media mañana la recibió con su calidez, como un abrazo reconfortante. Catalina se encontró en los jardines de la mansión, rodeada de las rosas que ella misma había plantado años atrás. Por un momento, se preguntó si estaba cometiendo un error, si debía regresar y esperar a que Miguel reconsiderara. Pero el recuerdo de las crueles palabras de su hijo ahogó cualquier duda. Con pasos lentos pero decididos, Catalina comenzó a caminar por el sendero que conducía a la calle. Cada paso la alejaba de la vida que había conocido y la acercaba a un futuro incierto, pero con cada paso también sentía que recuperaba algo que había perdido en los últimos años, su valor, su identidad. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. Al llegar a la calle, Catalina se detuvo, insegura de a dónde ir. La pequeña ciudad de Valle de las Rosas se extendía ante ella, familiar y, sin embargo, extraña. ¿Dónde podría ir? ¿Quién la recibiría? Entonces recordó a Lupita, su amiga de toda la vida. Lupita vivía en el centro del pueblo, en una modesta casa que siempre había sido un refugio para Catalina en tiempos difíciles. Con un destino en mente, Catalina comenzó a caminar, arrastrando su maleta detrás de ella como un recordatorio constante de su nueva realidad. El camino hacia la casa de Lupita fue largo y agotador. La gente que pasaba la miraba con curiosidad, no era común ver a la madre del empresario más importante de la ciudad caminando sola por las calles, arrastrando una maleta. Algunos la saludaron con respeto, otros susurraron a sus espaldas. Catalina mantuvo la cabeza en alto, ignorando las miradas y los murmullos. Después de lo que pareció una eternidad, Catalina llegó a la puerta de Lupita. Con el corazón latiendo con fuerza, tocó el timbre. Los segundos que siguieron se sintieron como horas, hasta que finalmente la puerta se abrió. Lupita, una mujer de la misma edad que Catalina pero con un espíritu juvenil que los años no habían logrado apagar, abrió la puerta con una sonrisa que rápidamente se transformó en preocupación al ver el estado de su amiga. «¿Catalina? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí con esa maleta?», preguntó Lupita con la voz llena de preocupación. Al ver el rostro familiar y cariñoso de su amiga, Catalina sintió que todas las emociones que había estado conteniendo se desbordaban. Las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente. «Oh, Lupita», sollozó Catalina, «algo terrible ha sucedido». Sin decir una palabra más, Lupita envolvió a Catalina en un abrazo reconfortante y la guió hacia el interior de la casa. La puerta se cerró detrás de ellas, dejando fuera al mundo que había sido tan cruel con Catalina en su día especial. Dentro del acogedor salón de Lupita, Catalina se desplomó en un sillón, con el cuerpo temblando por los sollozos reprimidos. Lupita se sentó a su lado, sosteniéndole las manos y esperando pacientemente a que su amiga se calmara lo suficiente como para hablar. «Respira hondo, querida», dijo Lupita suavemente. «Estás a salvo aquí. Cuéntame qué ha pasado». Poco a poco, entre lágrimas y suspiros entrecortados, Catalina comenzó a relatar los eventos de la mañana. Le contó sobre la fría recepción en su cumpleaños, las crueles palabras de Sandra, y finalmente, la traición dolorosa de Miguel. Lupita escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa, tristeza e indignación creciente. Cuando Catalina terminó su historia, Lupita la abrazó nuevamente, esta vez más fuerte. «Oh, Catalina», dijo Lupita con la voz temblando por la emoción, «lo siento mucho. No puedo creer que Miguel haya hecho algo así. Ese no es el hijo que criaste». Catalina asintió débilmente. «No reconozco a mi hijo, Lupita.
Es como si el dinero y el poder lo hubieran transformado en alguien completamente diferente. Lupita se levantó de repente, con una chispa de determinación en los ojos. Bueno, ya no tienes que preocuparte más. Te quedarás aquí conmigo el tiempo que sea necesario. No dejaré que pases tu cumpleaños sola y triste. Catalina intentó protestar, no queriendo ser una carga, pero Lupita la silenció con una mirada firme. Ni una palabra más sobre eso. Eres mi mejor amiga, Catalina. Tu lugar está aquí, conmigo. Capítulo 5. Un pequeño respiro. Por primera vez desde que había salido de la mansión, Catalina sintió una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, no estaba tan sola como pensaba. Lupita desapareció en la cocina y regresó momentos después con una bandeja. Sobre ella había 2 tazas humeantes de té y un pequeño pastel con una vela encendida. No es mucho, dijo Lupita con una sonrisa tímida, pero no podemos dejar que tu cumpleaños pase sin al menos una pequeña celebración. Catalina miró el pastel, luego a su amiga, y sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de emoción y agradecimiento. Lupita, no sé qué decir, murmuró Catalina. No tienes que decir nada, respondió Lupita. Solo sopla la vela y pide un deseo. Catalina cerró los ojos por un momento, pensando en todo lo que había pasado ese día. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. Sopló la vela con fuerza, como si con ese acto también estuviera soplando todos sus problemas y penas. ¿Qué pediste?, preguntó Lupita con una sonrisa. Catalina miró a su amiga y, por primera vez en todo el día, sonrió de verdad. Pedí la fuerza para empezar de nuevo, dijo, para demostrarle a Miguel y a todos que aún tengo mucho que ofrecer. Lupita asintió, aprobando con una mirada de orgullo. ¿Y lo harás, querida? Lo harás. Mientras compartían el pastel y el té, Catalina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sí, había perdido mucho ese día, pero también había ganado algo invaluable, la libertad de ser ella misma, sin tener que vivir bajo la sombra de las expectativas de los demás. Lo que Catalina no sabía en ese momento era que su deseo de cumpleaños estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la vida que había dejado atrás. Su búsqueda de un nuevo comienzo pronto se entrelazaría con oscuros secretos, traiciones inesperadas y un giro del destino que nadie podría haber previsto. Capítulo 6. La sombra de la culpa. Mientras tanto, en la mansión, Miguel no había podido concentrarse en la comida con los inversionistas. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, y la culpa comenzaba a carcomer su conciencia. Aunque intentaba prestar atención a la reunión, su mente seguía volviendo a las últimas palabras que Catalina le había dicho antes de irse. Sandra, por su parte, se movía con gracia entre los invitados, sonriendo y haciendo comentarios encantadores. Pero Miguel, sentado en la mesa, solo veía un vacío en ella que no había notado antes. Cuando la comida terminó y los inversionistas se despidieron, Miguel se sintió más perdido que nunca. Las palabras de su madre se mezclaban con una nueva sospecha que se había instalado en su mente. ¿Había permitido que el éxito lo alejara de lo que realmente importaba? ¿Había dejado que Sandra controlara más de lo que estaba dispuesto a admitir? Esa noche, de regreso en la mansión, Miguel se sentó en su despacho, revisando papeles de la empresa, pero su mente no estaba allí. Jason, su mejor amigo y socio, había mencionado en varias ocasiones algunas discrepancias en los informes financieros, pero Miguel nunca había prestado mucha atención. Ahora, esos mismos informes estaban delante de él y las dudas comenzaron a crecer. Mientras los revisaba, pequeños detalles empezaron a destacar. Había transacciones que no cuadraban, y una cuenta en particular llamaba su atención, una serie de transferencias hacia una cuenta en el extranjero. Miguel frunció el ceño, su pulso se aceleraba a medida que las piezas comenzaban a encajar. Decidió que necesitaba hablar con Jason cuanto antes. Capítulo 7. En búsqueda de respuestas. A la mañana siguiente, Miguel salió temprano para reunirse con Jason en la oficina. Estaba decidido a aclarar las sospechas que lo atormentaban. Mientras conducía, una sensación de inquietud lo invadía.
Aunque confiaba plenamente en su amigo, las últimas revelaciones lo hacían dudar de todo. Al llegar a la oficina, Jason lo recibió con una sonrisa, pero Miguel, con su mente cargada de dudas, no estaba de humor para conversaciones triviales. Se sentaron en el despacho, rodeados de papeles y carpetas, mientras Miguel exponía sus inquietudes sobre las cuentas y las transacciones sospechosas. Jason, sorprendido al principio, se tomó su tiempo para revisar los documentos. Luego, levantó la vista, con una expresión más seria de lo habitual. Miguel, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que todo esto tiene una explicación. Deberíamos revisar todo con más detalle, pero no creo que sea nada grave, dijo Jason, con tono tranquilo. Sin embargo, las palabras de Jason no tranquilizaron a Miguel. Algo en su interior le decía que había más en juego de lo que su amigo admitía. Las dudas seguían creciendo, y Miguel decidió que no podía dejarlo pasar. Necesito más respuestas, Jason, insistió Miguel. Esto no me cuadra. Quiero una auditoría completa. Jason, aunque incómodo, aceptó con una sonrisa forzada. Lo que tú digas, amigo. Pero te aseguro que todo estará en orden. Mientras Miguel regresaba a la mansión esa noche, su cabeza daba vueltas. Había algo extraño en la actitud de Jason, y una parte de él se preguntaba si tal vez su madre tenía razón al decir que había perdido el rumbo. Capítulo 8. Dudas crecientes. De regreso en la mansión, Miguel entró al vestíbulo con una sensación de vacío que no podía ignorar. Las luces brillaban como siempre, los pasillos impecables y las decoraciones de lujo intactas, pero algo había cambiado dentro de él. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio. Al llegar a su despacho, se dejó caer en la silla, repasando una vez más los papeles que Jason le había entregado. Algo seguía sin cuadrar. Por más que intentaba convencerse de que Jason tenía razón, una vocecita en su interior seguía insistiendo en que había algo oscuro detrás de todo esto. De repente, un pensamiento cruzó su mente: Sandra. ¿Podría ella estar involucrada en esto de alguna manera? La idea lo golpeó como un rayo. Durante años, había confiado ciegamente en su esposa, dejando que se ocupara de ciertos asuntos de la casa y los negocios. Pero ahora, con todo lo que estaba saliendo a la luz, comenzó a preguntarse si realmente sabía todo sobre ella. ¿Podría ser posible que hubiera algo más detrás de su fría indiferencia hacia su madre? Esa noche, mientras cenaban en silencio, Miguel no podía dejar de observar a Sandra. Su elegancia impecable, su comportamiento calculado. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado distante. Cuando ella lo notó mirándola, sonrió, pero Miguel ya no veía la misma sonrisa de antes. Había algo más, algo oculto. ¿Te sucede algo, amor?, preguntó Sandra, con la voz suave pero cargada de ese aire de superioridad que siempre llevaba consigo. Nada, solo estoy cansado, respondió Miguel, tratando de disimular sus dudas. Pero por dentro, su mente seguía trabajando, cada vez más convencido de que necesitaba investigar más a fondo. No podía ignorar las señales. Capítulo 9. El comienzo de la verdad. Al día siguiente, Miguel decidió que ya no podía esperar. Mientras Sandra estaba fuera, hizo una llamada rápida a una firma externa de auditoría para que revisaran los movimientos financieros de la empresa. Quería respuestas, y las quería rápido. Mientras esperaba los resultados de la auditoría, decidió investigar un poco más por su cuenta. Revisó los registros telefónicos y financieros de Sandra, y lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Había transferencias regulares a una cuenta desconocida y varias llamadas a un número que no reconocía. El mismo patrón se repetía semana tras semana. Miguel sintió que la desconfianza que había albergado por tanto tiempo estaba comenzando a tomar forma. ¿Sandra estaba moviendo dinero? ¿Pero por qué? Si su esposa realmente estaba detrás de todo esto, las implicaciones eran devastadoras. Esa tarde, mientras Sandra llegaba a casa con bolsas de compras y una sonrisa despreocupada, Miguel supo que no podía enfrentarse a ella todavía. Necesitaba más pruebas antes de acusarla, pero el dolor de la traición comenzaba a hundirse en su pecho. ¿Cómo había dejado que esto sucediera?
¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en una red de mentiras? Capítulo 10. Un nuevo aliado. Esa noche, cuando Miguel ya no podía más con las dudas, decidió llamar a su madre. Aunque la conversación del día de su cumpleaños había terminado mal, él sabía que Catalina siempre había tenido un juicio agudo para detectar engaños y verdades ocultas. Su madre podría ofrecerle el consejo que tanto necesitaba. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz familiar y cansada contestara. ¿Miguel? Preguntó Catalina con voz suave pero cautelosa. Mamá, Miguel no sabía por dónde empezar. Todo lo que había pasado en los últimos días lo abrumaba. Necesito hablar contigo. Sobre Sandra. Y sobre la empresa. Un silencio pesado se apoderó de la conversación. Catalina, aunque aún herida por la actitud de su hijo, podía sentir la desesperación en su voz. Estoy escuchando, dijo finalmente. Miguel le explicó todo lo que había descubierto, las transferencias sospechosas, las llamadas, las cuentas ocultas. Mientras hablaba, Catalina no dijo una palabra, pero en su mente, todo comenzaba a encajar. Sandra y Jason siempre habían sido demasiado cercanos, siempre habían tenido esa chispa extraña de complicidad. Miguel, dijo finalmente Catalina, creo que hay más de lo que ves. No confíes en ellos hasta que tengas todas las respuestas. Lo sé, mamá. Lo sé, Miguel suspiró. Lamento tanto como te he tratado. Todo esto me ha abierto los ojos. Catalina sonrió débilmente al otro lado de la línea. Aunque todavía estaba dolida, escuchar a su hijo buscar su consejo era un pequeño consuelo. Lo importante ahora es que descubras la verdad, hijo. Y no lo hagas solo. Si quieres, puedo ayudarte. Miguel asintió, aunque ella no podía verlo. Gracias, mamá. Realmente necesito tu ayuda. Capítulo 11. Una alianza peligrosa. Mientras Miguel hablaba con Catalina, Sandra recibía un mensaje que la hizo tensarse. Era de Jason. Tenemos que actuar rápido. El plan puede derrumbarse si Miguel descubre algo. Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el tiempo se acababa. Miguel estaba demasiado cerca de la verdad, y si no hacían algo pronto, todo el esfuerzo que habían puesto durante años para desviar dinero de la empresa se vendría abajo. Esa misma noche, cuando Miguel dormía profundamente, Sandra se deslizó fuera de la cama y salió de la mansión en silencio. Condujo hacia un lugar discreto en el centro de la ciudad, donde Jason la esperaba. ¿Estás sospechando? Preguntó Jason en cuanto Sandra llegó. Más de lo que me gustaría, respondió ella, mirando nerviosa a su alrededor. Tenemos que adelantarnos. Jason asintió, pensativo. Miguel siempre ha sido inteligente, pero nunca pensó que su propia esposa y su mejor amigo podrían traicionarlo. Eso nos da una pequeña ventaja. Pero no durará mucho. Sandra sabía que el tiempo era clave. La sonrisa fría de Jason no la tranquilizaba en absoluto, pero ya estaban demasiado adentrados en el juego para dar marcha atrás. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sandra. Avanzamos al siguiente paso. Necesitamos vaciar las cuentas restantes y desaparecer antes de que Miguel pueda mover un dedo. Sandra asintió, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que estaban jugando con fuego, y la posibilidad de ser atrapada no dejaba de atormentarla. Mientras tanto, en la mansión, Miguel dormía profundamente, sin saber que las decisiones más importantes de su vida estaban a punto de tomar un giro aún más oscuro. Capítulo 12. La traición descubierta. A la mañana siguiente, mientras Miguel revisaba más documentos en su oficina, recibió una llamada de la firma de auditoría que había contratado. Lo que escuchó al otro lado de la línea confirmó sus peores temores: había millones desviados de la empresa a cuentas offshore, y las personas responsables estaban demasiado cerca de él. Entre las cuentas revisadas, se destacaban los nombres de Sandra y Jason. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su esposa, la mujer con la que había construido su vida, y su mejor amigo de toda la vida lo habían estado traicionando. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, recordándole que había perdido de vista lo que realmente importaba.
Gracias por la información, dijo Miguel con la voz temblorosa, mientras colgaba el teléfono. No había tiempo para lamentarse. Tenía que actuar rápido. Decidió que no confrontaría a Sandra directamente. Sabía que ella intentaría escapar si se sentía acorralada. En cambio, decidió organizar una reunión en privado con Catalina, Lupita y Mark, un antiguo amigo de la familia que trabajaba como detective privado. Necesitaba su ayuda para enfrentarse a Sandra y Jason y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Capítulo 13. La reunión en secreto. Catalina, junto con Lupita y Mark, se reunieron con Miguel en la modesta casa de Lupita. Era la primera vez que madre e hijo se veían desde su dolorosa despedida el día de su cumpleaños. Cuando Catalina abrió la puerta y lo vio, pudo ver el dolor y la culpa en los ojos de su hijo, pero también vio algo más, la determinación de hacer las cosas bien. Mamá, dijo Miguel en cuanto la vio, abrazándola con fuerza. Lo siento tanto. No puedo creer lo ciego que he estado. Lo importante es que estás aquí ahora, respondió Catalina suavemente, acariciando el cabello de su hijo como solía hacer cuando era niño. Vamos a resolver esto juntos. Mark, el detective privado, interrumpió con una voz grave. He estado investigando los movimientos de Sandra y Jason. Hay suficiente evidencia para acusarlos de fraude, pero también estoy convencido de que están planeando escapar con el dinero. Necesitamos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Miguel asintió, su rostro serio. Sabía que no podían perder tiempo. Juntos, elaboraron un plan para confrontar a Sandra y Jason sin darles la oportunidad de huir. El momento es ahora, dijo Mark. Tenemos todo lo que necesitamos para poner fin a esta traición. Capítulo 14. El enfrentamiento final. Esa misma noche, Miguel regresó a la mansión con el corazón pesado. Sabía que la confrontación que estaba a punto de tener cambiaría su vida para siempre. Mientras entraba por la puerta principal, todo parecía tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Sandra estaba sentada en el sofá del salón, fingiendo leer una revista. Cuando vio a Miguel entrar, esbozó una sonrisa, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Jason, como siempre, estaba presente, pero su comportamiento era aún más sospechoso de lo habitual. Hola, amor. ¿Cómo te fue en la oficina? Preguntó Sandra con su tono habitual de despreocupación. Bastante bien, respondió Miguel, esforzándose por mantener la calma. De hecho, estuve revisando algunos documentos interesantes. Sandra intercambió una mirada rápida con Jason, quien se tensó en su asiento. Ah, sí. Respondió Sandra, intentando parecer relajada. ¿Algo importante? Miguel se acercó a ella lentamente, con un sobre en la mano. Sí, bastante. Resulta que encontré pruebas de transferencias a cuentas en el extranjero. Millones de pesos. Y, lo más interesante de todo, esas cuentas están a nombre de mi esposa y mi mejor amigo. La expresión de Sandra cambió de inmediato. El pánico se apoderó de su rostro mientras intentaba controlar la situación. Miguel, esto es un malentendido, yo. No hables, la interrumpió Miguel, alzando una mano. No tienes nada más que decir. Lo sé todo. Jason, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó bruscamente. Miguel, podemos arreglar esto. No tienes que hacer nada drástico. ¿Arreglarlo? Miguel lo miró con furia. ¿Después de todo lo que han hecho? No hay nada que arreglar. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y Mark, junto con un grupo de oficiales de policía, entró en la sala. Sandra dio un paso atrás, pálida de miedo, mientras Jason intentaba escapar, pero fue detenido por uno de los oficiales. Sandra y Jason Ramírez están bajo arresto por fraude y malversación de fondos, dijo uno de los oficiales mientras los esposaba. Miguel se quedó inmóvil, observando cómo su esposa y su mejor amigo eran llevados fuera de la mansión. La mansión que alguna vez fue su hogar ahora estaba envuelta en una fría soledad. Capítulo 15. Un nuevo comienzo. Las semanas que siguieron fueron difíciles para Miguel. La traición de las dos personas en las que más había confiado lo dejó profundamente herido.
Sin embargo, poco a poco, con la ayuda de su madre, comenzó a reconstruir su vida y la de su empresa. Catalina, ahora de regreso en la mansión, fue una fuente constante de apoyo para él. Aunque las heridas emocionales eran profundas, ambos sabían que tenían la fuerza para seguir adelante. Gracias, mamá, dijo Miguel un día, mientras ambos estaban sentados en el jardín, rodeados de las rosas que Catalina había plantado años atrás. No sé qué hubiera hecho sin ti. Siempre estaré aquí para ti, hijo, respondió Catalina con una sonrisa cálida. No importa lo que pase. Miguel asintió, con los ojos llenos de gratitud. Prometo que no volveré a perder de vista lo que realmente importa. Catalina lo miró con orgullo, sabiendo que habían superado la peor tormenta de sus vidas. La traición había sido devastadora, pero el amor y la familia habían prevalecido. A partir de ese momento, ambos sabían que cualquier obstáculo que se les presentara lo enfrentarían juntos. El sol comenzaba a ponerse, iluminando el jardín con un resplandor dorado, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel y Catalina sintieron que el futuro, aunque incierto, ofrecía una nueva esperanza.